Hoy voy a hablar un pedacito, voy a compartir algunas reflexiones sobre un pedacito de una historia muy conocida, pero no quiero hablar de los personajes principales de la historia, sino de un personaje que a veces, tal vez sea el del que menor se habla. Me refiero a una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 5, ahí nos encontramos con la historia de el general del ejército sirio llamado Naamán, que tiene lepra. Y ustedes saben que en aquellos tiempos la lepra era incurable. Y entonces la sirvienta de Naamán, que era una muchacha hebrea que había sido raptada por los sirios, Segunda de Reyes, capítulo 5, que había sido raptada por los sirios, le dice a la esposa de Naamán que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo que puede sanarlo de la lepra. Obviamente, Siria e Israel eran enemigos naturales, así es que era muy difícil y humillante para Naamán pedir ayuda a uno de sus enemigos. Sin embargo, la desesperación a veces hace que hagamos cosas que de otra manera no lo haríamos, ¿verdad? Entonces, él va y manda una carta al rey de Israel. El rey de Israel se escandaliza, porque claro, el rey de Israel en ese tiempo no se caracterizaba por ser una persona muy consagrada a Dios, y ve esto como una ocasión de guerra. Sin embargo, Eliseo se entera y él lo ve como una oportunidad para testificar de Dios a los paganos. Así que pide que Naamán lo visite. Ustedes conocen la historia. Eliseo, a través de su siervo Giesi, lo manda al Jordán a sumergirse o a bañarse. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y en la séptima dice que su piel queda tan sana y tan nueva como la de un niño, como la de un bebé. Obviamente Naamán queda muy impresionado y quiere agradecer y vuelve hasta Eliseo. Ahora sí Eliseo lo recibe y él quiere pagarle con dinero, con ropa, ¿sí? Con vestidos nuevos, y Eliseo no acepta absolutamente nada y se despide y se va. Yo entonces voy a empezar a leer a partir del versículo 20, ¿sí? Que es cuando interviene Giesi, el siervo, el ayudante de Eliseo. Voy a empezar a leer a partir de Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Y dice: Cuando Giesi, el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó: vaya, mi señor no permitió que este sirio Naamán le regalara lo que trajo, pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Y Giesi corrió para alcanzar a Naamán. Y cuando Naamán vio que Giesi venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó si todo estaba bien. Giesi le dijo que sí y añadió: mi señor me envía a decirte que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes y te ruega darle para ellos 3.000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán contestó: no solo 3.000, te ruego que le lleves 6.000 monedas. Y Naamán insistió en que Giesi aceptara 2 bolsas, cada una con 3.000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Luego ordenó a 2 de sus criados echarse todo esto a cuestas y llevarlo delante de Giesi. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran y después de eso se presentó ante su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él contestó: yo no he ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dijo: ¿crees que yo no estaba allí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento para recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Giesi salió de la presencia de Eliseo, estaba blanco como la nieve por la lepra. Naamán quiere pagarle al profeta.
o quiere honrarlo, y quiere honrarlo a través de un pago. Eliseo posiblemente no acepta el pago, no acepta el regalo. Posiblemente no lo acepta porque él cree que se llevaría todo el crédito si aceptara. Y él quiere que el crédito sea ¿para quién? Para Dios, para Dios. Pero Giezi ve a Eliseo, ¿verdad? Ve a Eliseo y dice, mi Señor no permitió. Otras versiones dicen, mi Señor estorbó. ¿Y qué es un estorbo? Algo que molesta, que no debería estar allí. Para Giezi, el no aceptar el regalo no fue un estorbo. Fue un estorbo. Él pensaba que tenía que haber sido, que él tendría que haber entregado el regalo. Haber recibido el regalo. Lo primero que hace Giezi en esto, y que yo quiero destacar 4 cosas. Lo primero que quiero destacar es el diálogo interno que tuvo Giezi. Él dijo, ¿con quién conversó en el versículo 20 cuando dijo, mi Señor ha estorbado a este Naamán, a este sirio, para recibir este regalo? ¿Con quién hablaba? Consigo mismo. Él tuvo un diálogo interno, consigo mismo. Esto lo vemos algunas veces en la Biblia. ¿Recuerdan la parábola del publicano y del fariseo? Dice que el fariseo oraba, ¿con quién? Consigo mismo. No oraba a Dios, oraba consigo mismo. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Cuando estaba ahí entre los chanchitos, hizo un diálogo ¿con quién? Consigo mismo. Y es interesante que en ese diálogo, aunque a partir de ese punto de inflexión él vuelve, ese diálogo interno que tuvo él con él mismo, lo llevó a ofrecerle a su padre una propuesta basada en méritos. Es decir, como yo ya no tengo méritos para ser tu hijo, trátame como un jornalero. ¿Sí? Pero el padre descarta esa propuesta, porque esa propuesta no concuerda con el carácter del padre, y el padre lo vuelve a la posición de hijo. ¿Qué quiero destacar con esto? A veces los diálogos internos que tenemos con nosotros mismos pueden ser un problema. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca nos contradecimos a nosotros mismos. ¿O no? Mi opinión siempre, ¿cuál es? Es la mejor. Entonces yo opino tal cosa, lo dialogo conmigo mismo, lo analizo, ¡wow! Esto es genial. No hay otra opción mejor. Diferente es cuando el diálogo es con Dios. Cuando el diálogo es con Dios. Y en la Biblia, ¿cómo se llama el diálogo con Dios? Oración. Cuando yo dialogo con Dios, es decir, cuando el diálogo no es conmigo mismo, sino con Dios, cuando yo oro a Dios, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque normalmente, o más de las veces que nosotros quisiéramos aceptar, Dios opina diferente a nosotros. Entonces, claro, ¿qué persona con un orgullo medianamente desarrollado y presente quiere conversar con alguien que le va a decir lo que estás diciendo, lo que estás pensando está mal? El diálogo interno, cuando es con nosotros mismos, puede ser peligroso, porque nosotros nunca nos vamos a contradecir a nosotros mismos. Y esto le pasó a Giezi en su diálogo interno. El segundo punto que quiero destacar es la increíble realidad de que Giezi estaba rodeado de Dios, de la obra de Dios, de los milagros de Dios, y sin embargo, ¿terminó qué? Fracasando. Terminó fracasando. ¿Cómo alguien que puede estar rodeado de todo eso puede fracasar? Es que trabajar para Dios no es garantía de nada. Nosotros nos podemos equivocar, cualquiera de nosotros, en la obra de Dios, como hijos de Dios, en la iglesia nos podemos equivocar. Y si no, qué mejor ejemplo que David, el mayor líder que tuvo alguna vez Israel. Sabemos que David fue profeta, rey, ¿verdad? Legislador, usado por Dios de 1000 maneras, escribió cuántos salmos, instrumento de Dios para librar a Israel de tantas cosas, y sin embargo cometió algunos de los peores errores que alguien puede cometer. Sí, trabajar para la obra de Dios no garantiza que no nos vayamos a equivocar. No garantiza. La garantía la tenemos en que Dios
aunque nos equivoquemos, si tenemos la actitud correcta, puede darnos nuevas oportunidades a partir de las lecciones que aprendemos de nuestros errores. Y en esta línea de pensamiento destaco la frase del versículo 20 de Giesi que dice: pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él, o sea, tras Naamán, para pedirle que me dé algo. ¿Cuántas veces nosotros mezclamos a Dios con nuestros planes egoístas? Por el Señor yo iré a pedirle algo. ¿Era voluntad de Dios que él fuera a pedir? Era pues, sus propias ambiciones. ¿Cuántas veces hacemos cosas para Dios, en el nombre de Dios, invocándolo a Dios, pero no le hemos consultado a ver si es su voluntad? Sencillamente estamos ejecutando nuestros propios planes. Y pueden ser planes buenos, pueden ser buenos, pero no necesariamente son los planes de Dios para ese momento, esa circunstancia y ese lugar. El tercer punto que quiero destacar es, hay un concepto que yo nunca lo había notado y son los lugares secretos. El versículo 24 dice: cuando llegó, él venía ya con las bolsas, ¿no? Las bolsas de dinero y los vestidos. Dice, cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de sus manos, de manos de ellos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. O sea, en la casa él tenía un lugar secreto. En la casa él tenía un lugar secreto. Mateo 6:6 dice que cuando nosotros queremos encontrarnos con Dios, dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos manda a usar los lugares secretos para comunicarnos con Él, para tener comunión con Él. Y Giesi usó los lugares secretos para ocultar su pecado. Interesante, ¿no? Todos tenemos lugares secretos. En la casa, a veces Internet es un lugar secreto. Creemos que lo que vemos ahí o lo que consumimos ahí, solo nosotros. Bueno, eso es una gran mentira, ¿verdad? Todo lo que vemos queda registrado, ¿sí? Todo queda registrado. Pero a veces Internet puede ser nuestro lugar secreto. Y ahí consumimos cosas o hacemos cosas a solas, porque estamos solos con la computadora, con la pantalla delante, y creemos que nadie nos ve. ¿Cómo usás tus lugares secretos? ¿Los usás para tu crecimiento espiritual o los usás para ocultar tu pecado? Todos tenemos lugares secretos. La clave es cómo usar los lugares secretos. Lo cuarto que quiero destacar es la pregunta incómoda que viene de parte de Dios. Dios suele hacer estas preguntas incómodas. ¿Se acuerdan? A Elías le preguntó 3 veces la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? Una pregunta incómoda. Incómoda porque Elías en el fondo sabía que era un error estar ahí, que no era el plan de Dios estar ahí. Versículo 26 le dice Eliseo a Giesi: ¿acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? La pregunta incómoda. ¿Acaso es tiempo? Fíjense que acá no dice que está mal tomar esas cosas. Nos dice que está mal tener esas cosas. Dice que no era el tiempo. No era el tiempo. La realidad es que nuestras ambiciones tergiversan los tiempos de Dios. Nuestras ambiciones tergiversan los tiempos de Dios. La ambición de Giesi de tener cosas tergiversó los tiempos de Dios, porque no era el tiempo de Dios que Giesi tuviera eso. No estaba mal que lo tuviera, pero no era el tiempo. Pero la ambición de Giesi tergiversa el tiempo de Dios y hace que él se apropie de cosas que no era el tiempo de tenerlas. Y a mí esto me hace reflexionar mucho. Tengan en cuenta que una de las razones, creo yo, que por las que Eliseo no va a aceptar estos regalos, no va a aceptar estos bienes,
es porque el sanarlo sin cobrarle nada, usando el lenguaje bíblico sería por gracia, es la evidencia de que Dios amaba a todos, incluso a los enemigos ¿de quién? De Israel, del pueblo de Dios. Era una evidencia clara de que Dios tenía un plan no solamente con Israel, tenía un plan con el mundo. Y sanar por gracia a un enemigo del pueblo de Dios era la evidencia de que Dios ama a todos. Y que si las personas le dan una oportunidad, Dios tiene mucho para darles. Pero la ambición de Giezi manchó este acto de amor y de gracia de parte de Dios. Porque nuestras ambiciones tergiversan los tiempos de Dios. Por ejemplo, allá tengo las chicas al fondo, ¿no? Y por acá también, están repartidas. Ambicionar ese chico que te gusta puede tergiversar los tiempos de Dios. Porque capaz que te dice, Dios te está diciendo, mira, no es el tiempo todavía. Pero claro, a vos te gusta tanto que te importa poco los tiempos de Dios. A vos te importan tus tiempos. Porque claro, ahí está la ambición. Pero puede ser al revés. Puede ser que vos estés ensañada o ensañado con un chico, ¿no? Y estás esperando y el tiempo se dilata y Dios te dice, apúrate porque yo ya tengo el chico para vos. Lo que pasa es que estás mirando en otra dirección. Se te está pasando el tiempo. Hoy es el tiempo, pero vos estás distraído en otra cosa. O sea, ¿me entienden, no? Puede darse de las dos maneras. Nuestras ambiciones tergiversan los tiempos de Dios en nuestra vida. Y eso es un problema. Porque cometemos o terminamos cometiendo de alguna manera el mismo pecado de Giezi, que es seguir nuestras ambiciones en lugar de los planes de Dios. Ustedes conocen el pasaje, Eclesiastés 3, del 1 al 8, es muy bonito, porque ahí Dios nos dice, a través de Salomón, que para todo en la vida hay tiempos. Y hay que respetarlos, no hay que negarlos, no hay que meterlos debajo de la alfombra, ¿verdad? O en esos lugares secretos. Hay que vivirlos, hay que transitarlos. Dice, Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Una de las más grandes frustraciones que nosotros vivimos es cuando es tiempo de llorar y queremos reír. Es cuando es tiempo de hablar y hay que callar. Es cuando es tiempo de juntar y estamos desparramando. Cuando no estás en sintonía con Dios, no entendés los tiempos de Dios. No entendés los tiempos de Dios. No entendés por qué las cosas pasan en el momento que pasan, cuando en realidad a vos te parece que tendrían que pasar en otro momento. Pero cuando estás en sintonía con Dios, te das cuenta que cuando las cosas pasan, era el tiempo. Tal vez a vos no te agrade, tal vez no nos agrade, pero era el tiempo. Y si uno confía en Dios, entiende de que no hay que negarse ni renegar, sino hay que transitarlo. Porque Dios nos dará las fuerzas para transitarlo. Entonces, tal vez te está tocando transitar una enfermedad, una crisis matrimonial, una crisis con tus hijos, una crisis existencial. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? No sé. Aprovecha estos tiempos que te están tocando. Consagrate a Dios. Entregalos a Dios. Compartilo con Dios. Dialogalo con Dios, no con vos mismo. Cuando vos dialogás el problema con vos mismo, ¿qué es lo que pasa? Vos sos siempre
la víctima y el otro tiene la culpa, ¿o no? Pero cuando dialogamos con Dios, Dios a veces, con más frecuencia de la que queremos reconocer, nos hace propuestas diferentes. Nos hace propuestas diferentes. A veces esto se ve mucho en las familias, ¿sí? Cuando a veces hay problemas en las familias. Siempre queremos que el otro cambie para que la familia viva en armonía. Y a veces Dios nos dice, ¿y por qué no cambias vos? Para que el otro cambie de actitud. Capaz que si vos cambias de actitud, el otro mejora. Pero claro, cuando dialogamos con nosotros mismos, siempre nosotros tenemos razón. Siempre somos las víctimas y el que tiene que cambiar es el otro. Pero Dios es muy probable que opine diferente. La gran ironía de Giesi, que es lo que yo no quiero vivir y que los invito a ustedes a que tampoco vivamos, la gran ironía de Giesi es que está inmerso en la obra de Dios. Ve los milagros de Dios de primera mano, pero es solo un espectador. Él no es un protagonista. Él no se siente identificado con la obra de Dios. Sencillamente está ahí y ve. Responde a órdenes. Ve y dile a Naamán que se zambulla 7 veces. Va y dice lo que tiene que decir. Es el chico de los mandados. Pero él no está involucrado en la obra de Dios. Es una especie de requisito. Él vive una religión de requisitos. Es un soldadito que hace lo que le piden que haga, pero él no está enamorado del general de este ejército, que es Jesús. Su corazón no le pertenece a Jesús. Su corazón está lleno de sus propias ambiciones. Y cuando ve la oportunidad, es capaz de hacer cualquier cosa para lograr alcanzar el objetivo de sus ambiciones. Y para eso miente, y para eso esconde, para eso se revuelca en su propio pecado de la ambición. Y no entiende que está perdido. Porque esa es una de las cosas que el pecado hace con nosotros. El pecado nos pone una venda en los ojos y no nos hace ver nuestro error. Y ustedes lo saben, porque seguramente lo han vivido. En ustedes, pero lo han visto en otros también. ¿Vieron cuando alguien está equivocado? Y todos nos damos cuenta que está equivocado, pero el único que no se da cuenta es ¿quién? El que está equivocado, ¿no? Está viviendo, no sé, está en adulterio. Y vos le decís, pero mirá, la Biblia dice, o sea, todos nos damos cuenta que está en adulterio y que está mal y que está perdido si persevera en eso, pero la persona no lo ve. Porque está tan inmerso en su pecado que no lo ve. Y entonces empieza a decir, no, pero con mi matrimonio no soy feliz. Pero Dios en el fondo quiere que yo sea feliz. Y obviamente con este hombre estoy siendo feliz, o con esta mujer. Y empiezan a elaborar excusas y razones, ¿sí?, para poder acallar su conciencia. Porque cuando vos estás inmerso en el pecado, cuando Dios no llena tu corazón, cuando Dios no es el capitán de tu vida, entonces tus ambiciones y tu orgullo son los que dirigen tu vida. Y te hacen ver la vida de una manera muy diferente a la que es, muy diferente a lo que, a cómo Dios la ve. Y termino con una frase, que yo creo que va a ser la frase para mi vida este año. A veces trato de buscar alguna idea, un concepto que me ayude a crecer espiritualmente durante el año, ¿no? Y ese concepto se va renovando año a año, ¿no? Yo creo que la frase para mí este año es viajar liviano. Y tiene que ver con Giesi. Giesi se cargaba de cosas. Y Eliseo, ¿qué le dice? No es tiempo de que te cargues de cosas, viaja liviano. Y yo quiero viajar liviano este año. No quiero cargarme con pensamientos, con situaciones, con cosas, con ambiciones, que de pronto sean una carga en mi vida, ¿sí? Pablo va a decir que en la carrera del cristiano hay que despojarse de todo aquello que nos estorba. Y yo quiero viajar liviano este año. Quiero viajar, y si solamente necesito la presencia de Cristo para vivir bien, que con eso me alcance. Y extiendo esa invitación a vos, porque posiblemente a vos este consejo también te venga bien. Dios te bendiga. Amén.